pasado lunes 5 de Pallares conocíamos que la cifra de parados y paraes en Asturias subía más de un 4% en el mes de octubre y un 20% ya acumulado desde el mismo mes del año anterior. Y ya supera abundantemente los 100.000 parados y paraes en Asturias. El paro juvenil sitúase ya al rodio del 50%, algo por arriba de la media estatal y 30 puntos por arriba de la media europea. Una media ya de por sí preocupante en Europa, pero fondamente alarmante en Asturias, donde estamos viendo cómo está abocándose a una generación de jóvenes a la migración forciada para poder topar un trabajo digno. El martes conocimos también la mala noticia del pesie de la factoría de Suzuki en Xixón, un pesie que parece que es irreversible. Creo que non fai falta recurrir a máis cifras, ni datos, ni estadísticas. Todos estamos na calle, todos estamos viendo lo que pasa. Vemos la situación socioeconómica por la que estamos pasando los asturianos y asturianas. Poro, dende o Concello de Biertu, preguntámonos onde está el presidente de Asturias, onde está el gobierno de Asturias. Que está facendo o gobierno de Asturias para detener esta sangría? La situación socioeconómica a la que están llevando Asturias es insostenible. Y digo bien, están llevando porque hay responsables muy identificables de lo que está pasando. En Asturias el colchón de las pensiones y de las familias viene amortiguando los efectos sociales de las políticas, pero cada vegada empieza a notarse más la catástrofe social que supone tal la cantidad de parados y paraes. Poro nos entrugamos onde está el presidente de Asturias, por qué non da la cara, onde está el gobierno y qué plan tiene para Asturias. Pedimos sí al presidente que comparezca ante los asturianos y asturianes, que salga públicamente y nos diga qué tienen pensado hacer. ¿Cuál es el plan que tienen? Si es que tienen algún plan, porque a lo mejor es que no lo tienen. O a lo mejor simplemente están deseando que las cosas vayan soles. La sensación a nivel de CAI y esto mismo. Tal parece que no hay gobierno en Asturias, tal parece que simplemente desean que las cosas vayan soles. O a lo mejor es que no tienen ninguna capacidad para gobernar. Eso es otra posibilidad. Pero si el problema es que no tienen ninguna capacidad para gobernar, que salgan y lo digan. Yo pensaba que teníamos algunas competencias en Asturias, en materia de sanidad, o en materia de educación, o de servicios sociales. Pero si lo que pasa es que las cosas decídense en el despacho de Rajoy, o si lo que pasa es que las cosas decídense en los consellos de ministros de los viernes, o que las cosas se deciden, o les decide Merkel en Bruselas, que salgan y lo digan. Si no tenemos ninguna capacidad de autogobierno en Asturias, que salgan y lo digan. Porque ahí bien poco hubo unas elecciones autonómicas y municipales, donde se escogió un presidente, donde se escogieron unos diputados, y la sensación que tenemos los asturianos y asturianas es que no sirven para nada, que están atrincherados en esas consellerías, que están atrincherados, que están escondidos en la Xunta General, en la presidencia del gobierno. Pedimos y por eso al gobierno de Asturias que salga y nos explique qué plan tienen para afrontar esta catástrofe social, y que si el problema es que no tenemos posibilidad de gobernarnos en Asturias y de intervenir en los problemas de Asturias y de intervenir en la economía asturiana, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Lo que tiene que hacer es ir a Madrid, ir al gobierno estatal y pedir competencias plenas y soberanas en el ámbito económico, competencias en el ámbito fiscal y competencias en el ámbito laboral. Así lo exigimos al presidente de Asturias y así lo debemos de exigir, porque en Asturias no vamos a permitir que esta España cementera de los aeropuertos sin aviones, de los superpuertos sin barcos, de los aves con destino a ninguna parte, esta España de especuladores y corruptos nos lleve a la más miserable de las derrotas, la de un pueblo pidiendo limosna, la de un pueblo haciendo cola a un plato de comida. Entre las medidas que proponemos, queremos exigir al gobierno de España, tenemos que exigir al gobierno de España un plan interinstitucional que luche contra el fraude fiscal. En el Guinness del fraude fiscal, el Estado español ocupa el primer lugar, doblando el promedio del resto de Estados europeos.
Según datos de la Asociación de Técnicos del Ministerio de Facenda español, el 72% de todo el fraude fiscal está haciendo las grandes rentas. Pese a ello, el 80% del trabajo de la inspección dedícase a investigar a trabajadores, pequeños empresarios y autónomos. Queremos del Gobierno de Asturias un compromiso para el inicio de una negociación seria con el Estado español en materia fiscal. Proponemos un plan que permita recaudar impuestos de forma progresiva. El Gobierno de Asturias tiende a exigir al Gobierno de España una reforma fiscal y que sean las instituciones de aquí, por ejemplo, las que regulen la aplicación del IVA. Queremos del Gobierno un compromiso para llevar a cabo una reforma amplia y contundente que abarque el IRPF, el impuesto de sociedades y el impuesto de grandes fortunas. Una reforma fundamentada en la progresividad y que tenga como objetivo la consecución de los ingresos necesarios para poder garantizar los servicios públicos, terminando con el estatus privilegiado que tienen a día de hoy las grandes rentas del capital. Queremos un compromiso para poner fin a los desahucios. Llevamos proponiéndolo desde hace años. Un parque público de vivienda promoveríase desde la Consellería de Vivienda un acuerdo entre la Administración asturiana, constructores con dificultades para sacar adelante viviendas en sin vender y las entidades de crédito que operen en Asturias, como puede ser Caixa Rural o Caixa Astur. El objetivo es que la Consellería vaya adquiriendo a bajo coste un número importante de viviendas y poniéndoles a la imposición de aquellas personas que fueron desahuciadas o con mayor dificultad para acceder a una vivienda en régimen de alquiler o con derecho a compra. Queremos que el Gobierno asturiano no aplique la reforma laboral. Queremos un marco asturiano de relaciones laborales que proteja a los ciudadanos y priorice en esas políticas el fortalecimiento de los servicios sociales, la defensa del sector público, de la educación y de la sanidad, que ponga en marcha un plan para crear empleo de calidad, fomentando la innovación. Si lo que quieren los gobiernos de Madrid y una Asturias pobre, marginada y sumisa, no lo vamos a permitir. Levantarémonos y defenderémonos. Eso sí, lo que tampoco vamos a permitir es un gobierno asturiano cómplice, sumiso, incapaz y que además se esconde. Desde Concello Abierto solicitamos la convocatoria de huelga general para el próximo 14 de Pallares. Llamamos a la movilización permanente, la movilización sostenida. Tenemos previsto participar en la manifestación convocada por los sindicatos alternativos en Asturias, CSI, CGT, SUATEA, CNT, y no podemos dejar de criticar el papel que jugaron hasta este momento los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT y la su responsabilidad en la crisis social que ahora estamos viviendo en Asturias.